Hoy, lunes 27 de octubre de 2025, Manaos, Amazonas, Brasil. Yo, Edgardo Basanta, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, al doctor Miguel Bermúdez Marín, amado de Dios, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Salvador. Leemos en Apocalipsis capítulo 22, verso 16 rápidamente, que dice de la siguiente manera: en el nombre del Señor Jesucristo, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora vamos a estar orando al Señor en esta oportunidad. Inclinemos nuestro rostro. Con nuestros ojos cerrados decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta oportunidad, Señor, nos dirigimos ante tu presencia para pedirte que tu Santo Espíritu sea quien en esta oportunidad nos traiga ese pan y esa agua espiritual que necesita nuestra alma para saciar nuestra sed. Así que pedimos, Señor, que tú nos alimente en este día, porque todas estas cosas las pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, en quien no hay engaños ni mudanza. Amén y amén. Nuestro tema para esta ocasión es carta abierta para el doctor Miguel Bermúdez Marín. Como ustedes bien sabrán, en todos los tiempos Dios tiene un orden para hablarle al ser humano. Por tal motivo, en el capítulo 3, versos 14 y 15 del libro de Eclesiastés, dice el predicador: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Aquí dice el predicador que aquello que fue en el pasado ya es en el presente. ¿Ve? Y lo que ha de ser fue ya en el pasado. También en el capítulo 1, hablándonos de este mismo tema, dice en verso 8: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Aquí podemos ver que siempre lo que va a suceder en el presente ya en el pasado aconteció, y lo que va a suceder en el futuro, aquí dice el predicador que ya es lo que se está realizando Dios en este tiempo. Entonces, ¿cómo Dios le habló a su pueblo en el pasado? A través de un profeta. ¿Cómo lo hará en el presente? De la misma forma, porque lo que ya fue es lo que va a ser, y lo que será en el futuro ya es lo que tiene que estar sucediendo en el presente. Y Dios restaura. ¿Ve? Porque es una repetición. Por eso que en el libro de Hebreo, capítulo 1,
verso 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí dice la Biblia que Dios le habló a la gente del pasado por medio de los profetas. Muchas veces dice aquí. Y en el tiempo del Señor Jesucristo le está hablando ¿cómo? A través del Hijo de Dios, que también es un profeta. Así que siempre es una repetición. Dios no cambia. Por eso que en Deuteronomio capítulo 18, del verso 15 en adelante, Dios dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Ve? Aquí Moisés, hablándole al pueblo hebreo, dice que Dios levantaría un profeta como Moisés. ¿Y qué era Moisés? Un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación de la ley. Entonces aquí él dice que Dios levantará un profeta dispensacional y dice: a él oiréis. ¿Ve? Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profetas les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. En el libro de los Hechos, capítulo 23, verso 22, dice que lo desarraigará del pueblo. Es decir, pierde la bendición de la vida eterna. ¿Por qué? Porque no es el mensaje de ese hombre, es el mensaje del Señor Jesucristo enviado por su Espíritu a través de un hombre que la Biblia dice que es un profeta. Este orden que vemos aquí en el libro de Números, capítulo 12, nos enseña algo importante, porque muchas personas ignoran el orden de cómo Dios le habla al ser humano en todos los tiempos. Entonces dice en el libro de Números, capítulo 12, el verso 1 en adelante: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a las puertas del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre
tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Senot y acamparon en el desierto de Parán. ¿Ve? ¿Por qué ellos dijeron que Dios no ha hablado? ¿Ve? A través de nosotros. ¿Ve? Dijeron eso ellos dos. Y dice aquí que Dios lo escuchó. ¿Pero por qué lo dijeron? Porque cuando Dios le hizo el llamamiento a Moisés, él no quería hablar. Eso lo encontramos en el Éxodo capítulo 4. Para no leer mucho, vamos a ver en el verso 12 que dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Le dice Dios a Moisés en el capítulo 4 del Éxodo, verso 12 en adelante. Y él dijo, Moisés, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. ¿Ve? O sea que Dios lo está enviando a él. Y entonces él dice, Señor, envía por el que tienes que enviar. ¿Ve? Cambiándole el plan divino al Señor. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Es decir, Dios le discernió el pensamiento a Moisés y vio que Moisés estaba pidiéndole a Dios que enviara a Aarón, no a él. ¿Ve? Envía a Aarón, no a mí. Y Dios discernió eso y le responde así. Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esa vara con la cual harás señales. Aquí Dios dice claramente que Moisés sería para Aarón como Dios y Aarón sería para Moisés el profeta ¿de quién? De Moisés, no de Dios. ¿Ve? Porque quien estaba colocando la palabra en la boca de Aarón era Moisés, no era Dios. ¿Ve? Entonces él comenta eso y Dios no le gustó ese comentario. Porque él, Aarón, no era profeta de Dios. También en el capítulo 15, en el verso 20, después que salen de las aguas del Mar Rojo, Moisés hace un canto y María pues es tomada por el Espíritu de Dios y dice aquí en el capítulo 15, verso 20 al 21, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Ve, profetizando, danzando. La tomó el Espíritu Santo. Ahora aquí cuando la escritura dice que ella era profetisa, no es el ministerio de profeta, es el don de profecía. Un don es diferente a un ministerio. Son dos cosas diferentes. El don de profecía puede la persona dar una profecía en determinado tiempo y momento y después más nunca volver a profetizar. ¿Por qué? Porque no es profeta. Ahora un profeta no.
Ve, porque él nace profeta. Y lo que él habla es inspiración de Dios. No es su mensaje, es Dios quien lo inspira y él habla. ¿Ve? Son dos cosas diferentes. El don de profecía tiene que tener 2 o 3 testigos, los cuales van a ver si eso es de Dios o no es de Dios. Entonces ellos validan si la profecía que trajo esa persona por medio del don de profecía es cierto o falso. ¿Ve? Mientras un profeta no tiene que ser validado por nadie, sino que él trae el así, dice el Señor. Entonces por eso Dios se enojó contra ellos dos, porque ninguno de los dos era profeta de Dios. Mas ellos estaban diciendo que eran profetas de Dios. Y dice aquí que Dios escuchó y se enojó con ellos. Y le dijo que cuando hubiera un profeta del Señor, él les aparecería en sueño, en visión, mas no así como Moisés. ¿Por qué no así como Moisés? Porque a los profetas menores Dios le habla por sueños o visiones. Pero los profetas mayores, que son los profetas dispensacionales, Dios le habla cara a cara. Le dice qué es lo que está significando la escritura que él dio en otro tiempo. ¿Ve? Allá Moisés, él le dijo claramente en el Éxodo capítulo 3, verso 1 en adelante, por qué él había descendido allí para hablar con él y por qué lo está enviando al pueblo de Israel. ¿Ve? Cara a cara, y le habló el mensaje directamente. Aquí también en el libro de Números encontramos un profeta menor, el cual el rey Balac deseaba que maldijera al pueblo de Israel, porque iba a pasar por Moab. Entonces dice aquí en el capítulo 22 del libro de Números, comenzando en el verso 6, ven pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con la dádiva de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, Balaam, reposad aquí esta noche y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam. ¿Cuándo? En la noche. ¿Ve? Cuando estaba dormido. Y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven pues, ahora y maldícelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios le dijo a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volvé a vuestras tierras, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Ve, el hombre era bastante codicioso, quería ir, en Dios le prohibió que maldijera al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios había bendecido a ese pueblo. Y lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. Y lo que Dios maldice, nadie lo puede bendecir. Entonces dice aquí, sigue diciendo la escritura, y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no deje de venir a mí, porque sin duda te honraré
mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldice este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar las palabras de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Ya Dios le había dicho: no vayas. Y él, de codicioso, deseaba ir. Ya él sabía que Dios le había dicho: no maldigas a ese pueblo, ni vayas allá. Pero la codicia al dinero estaba corroñendo su hueso. Entonces dice aquí: y vino Dios a Balaam de noche. ¿Cómo vino Dios a Balaam? De noche. ¿Por qué? Como dice la escritura en Número, que Dios le aparecerá a los profetas menores en sueños y visiones. ¿Ve? Entonces aquí el Señor le aparece en sueño a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Ve? Allí Balaam entonces fue en la permisiva voluntad del Señor, no fue en la perfecta, porque la perfecta voluntad del Señor era que no fuera. Pero como él estaba codicioso al dinero, entonces Dios permitió que fuera, pero no era la perfecta voluntad del Señor, porque Dios había bendecido a Israel. Entonces nadie lo podía maldecir. Por 4 ocasiones trató de maldecirlo, todavía Dios habiéndole dicho que no lo hiciera, y él por 4 ocasiones quiso maldecir al pueblo de Israel, habiéndole dicho al Señor: ese pueblo es bendito. ¿Ve? Entonces en el capítulo 31, en la venganza de Israel contra Madián, porque luego Balaam se inventó allí alguna treta para hacer caer a Israel. Y entonces Israel cayó en fornicación y ese día hubo gran mortandad en el pueblo de Israel. Entonces allí viene la venganza en el capítulo 31, verso 6, para no leer mucho. Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Finés, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar, y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. Y también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Ve? ¿Por qué? Porque la Biblia dice: bendito el que te bendiga y maldito el que te maldiga. Lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir, y lo que Dios maldice nadie lo puede bendecir. Y como él deseaba la maldición sobre el pueblo de Israel, entonces la bendición que él deseaba para él fue a Israel, y la maldición que él deseaba para Israel vino sobre su cabeza. ¿Ve? Entonces cuando entraron ahí el pueblo de Israel, él fue uno de los que murieron en esa lucha armada. Fue un profeta menor, mas fue un profeta ignorante, fatuo. Aquí también en el Nuevo Testamento encontramos otro profeta en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, verso 28, que dice: y levantándose uno, en el verso 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió
en el tiempo de Claudio, el emperador romano. ¿Ve? Él profetizó por el Espíritu y vino a suceder lo que él profetizó. ¿Por qué? Porque él era también un profeta menor. ¿Ve? Y entonces en el capítulo 21, verso 10, hay algo interesante aquí. Dice aquí, vamos a leerlo un poco más arriba, en el verso 8 del capítulo 21 del libro de los Hechos. Al otro día, está escribiendo el doctor Lucas el libro de los Hechos y está contando los acontecimientos de ese tiempo. Saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Con qué? Con el don de la profecía, no que eran profetas, tenían el don de la profecía. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. ¿Ve? El que profetizó la hambruna en aquel tiempo, la cual se cumplió en el tiempo del emperador romano Claudio, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón a quien de quien es este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no la pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Aquí este profeta de menor habló juicio sobre el primer ángel mensajero de la iglesia gentil. ¿Ve? Y Pablo era el profeta de esa edad. El profeta Agabo, siendo un profeta menor, tenía que sujetarse a el ministerio de Pablo, porque Pablo era el profeta mayor en ese tiempo. Y él trajo juicio. Una persona no puede hablarle maldición o juicio a un bendito del Señor, porque la Biblia dice: no toquéis a mis ungidos. Cualquier persona que trate de maldecir o traer juicio a una de estas personas, esas cosas se le devuelven a la persona. De ahí usted no ve más nunca a Agabo, porque pasó al paraíso. En el libro de Gálatas dice San Pablo, hablando de estas cosas: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Ve? ¿Qué tenían que estar predicando las personas del tiempo de Pablo? Lo mismo que Pablo estaba predicando. Lo mismo que Pablo estaba enseñando. Cualquier persona que tratara de hacer algo diferente estaba añadiendo o quitando al mensaje que Dios estaba trayendo a través de Pablo, porque el responsable de la edad de Éfeso
era Pablo. ¿Ve? Es como en una obra de construcción. El responsable de esa obra es el ingeniero residente que está allí representando al ingeniero de esa obra. ¿Ve? Es responsable de que esa obra quede como está en el plano estipulado. No puede ser diferente. ¿Ve? Porque si viene un obrero y coloca una pared donde no va esa pared, entonces esa pared hay que echarla abajo. Es pérdida para la empresa. Ese obrero es echado de esa obra inmediatamente porque está estorbando a esa empresa y está haciendo que esa empresa quede mal parada ante el dueño que está mandando a hacer esa obra. Asimismo en lo espiritual. El responsable de esa edad era San Pablo. Nadie ni nada podía establecer algo diferente a como él estaba trayendo, porque él mismo se coloca bajo la maldición, porque él dice, si yo, dice, si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Hasta él mismo se coloca bajo la maldición. Si ya el mensaje que Dios ha traído a través de él, entonces él trata de cambiarlo. Porque no era el mensaje de Pablo, era el mensaje del Señor para su pueblo. Entonces nadie puede ni quitarle ni añadirle a esa palabra, porque caía bajo esa maldición esa persona, esa ciudad, ese pueblo, esa nación. Es lo mismo que podemos ver en Apocalipsis capítulo 18, que dice, capítulo 22, verso 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aquí hay un juicio divino en este libro del Apocalipsis para todo aquel que le añade o le quita. ¿A qué? A la profecía que trae. ¿Quién? El ángel del Señor Jesucristo. Porque ese es el personaje principal de este tiempo. Es el profeta de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino. Nadie puede quitarle ni añadirle al mensaje que trae este profeta. Nadie puede venir y colocar algo diferente a lo que él trae, porque el mensaje que él trae no es de él, es el mensaje del Señor Jesucristo, como lo leímos en el libro de Deuteronomio, que el Señor promete levantar un profeta como Moisés, como dispensacional. Entonces el ángel del Señor Jesucristo es el profeta de la dispensación del reino. Fuera de ese profeta nadie puede establecer nada. Entonces, dicho estas cosas, queremos entonces del mensaje, la obra del séptimo sello en todas las dimensiones son un conjunto de extractos del mensaje del doctor William Soto Santiago, donde el doctor Miguel Bermúdez Marín escribió estos extractos. Y dentro de estos extractos hay un mensaje titulado La más grande bienaventuranza, predicado el domingo 9 de octubre del año 1983, Valencia, Venezuela. Dice el doctor Soto Santiago:
Si yo no estuviera allí, aunque espero estar allí, pero si no estuviera allí por casualidad, el mensaje estará allí. Y nuestro hermano Bermúdez se encargará de hablarle a ustedes sobre la revelación apocalíptica, se encargará de hablarles sobre las palabras de la profecía de este libro. Dice aquí, nosotros sabemos y nosotros entendemos y hemos visto que la persona más capacitada en todo este tema, en todo el mensaje de este tiempo final, es nuestro amado hermano Bermúdez, el cual tiene sobre sus hombros un gran ministerio. ¿Cuál es ese gran ministerio, hermano William? Un gran ministerio apostólico. ¿Quién tiene ese ministerio apostólico? El doctor Miguel Bermúdez Marín. Un gran ministerio misionero, el cual Dios colocó sobre él. ¿Quién lo colocó? Dios. ¿Sobre quién? Sobre este varón. Y el cual ha estado usando. Y todos ustedes aquí en Valencia y en toda Venezuela y en Colombia y en toda la América Latina han sido beneficiados de este ministerio. Él entiende muy bien el mensaje de esta hora en que estamos viviendo y ha estado trabajando fuertemente, arduamente, para que el mensaje les llegue a ustedes en folleto, para que puedan leer, les llegue a ustedes en cassette, en cintas magnetofónicas, para que puedan oír. Le llegue a ustedes en películas para que puedan ver y oír a la misma vez. Y también él personalmente lo ha estado proclamando en toda la América Latina para dar a conocer estas cosas que Dios ha prometido para este tiempo final. Y así haya muchas personas con la más grande bienaventuranza del mundo. Así que estén confiados en que las palabras de la profecía de este libro estará siendo hablada allí en el Tigrito el próximo miércoles. El Tigrito queda en el estado Anzoátegui de Venezuela. Así como yo confío en nuestro hermano Bermúdez, ustedes también confían en él. Y así como yo confío en él siempre, que él siempre dará las cosas que ya Dios ha revelado. ¿Qué hará el doctor Miguel Bermúdez Marín? Él dirá las cosas que ya Dios ha revelado. Así también ustedes confían que todo lo que Él les traerá será lo que ya Dios ha dado a conocer. Y Él no le añadirá ni le quitará. Y Él no toma el riesgo de recibir una sentencia como esa sentencia apocalíptica que queda en Apocalipsis 22, verso 18 al 19. Bueno, Dios ha levantado aquí en Venezuela una persona como nuestro amado hermano Bermúdez, con un ministerio tan grande como ese para beneficio de todos ustedes. Yo, si tuviera que partir, si tuviera que dormir o morir, como dicen algunas personas, me iría tranquilo. Si Dios me dice que dejara a nuestro hermano Bermúdez en la tierra para ayudarles a todos ustedes aquí y en toda la América Latina. Así que si alguno de los que tuvieran que irse, si alguno de los dos tuviera que irse, yo le diría al Señor, yo quiero irme y que se quede Él, con los hermanos llevando hacia adelante la obra. Bueno, quizás ustedes pensarán, bueno, el hermano William pues no quiere trabajar más. Mire, aquí solamente hay lo de este tiempo. Allá en el paraíso están los de las 7 edades completa, así que allá hay muchísimo trabajo también. Así que yo no así que el que yo no esté sin trabajar, eso no es cierto. Donde quiera que yo vaya, ay, Dios me tendrá trabajando para llevar a cabo el trabajo. Y lo mismo que les predico a ustedes, les predicaré a ellos allá. Así que no hay ningún problema. El mensaje entonces se extenderá a otro mundo, a otra dimensión, en donde desearon, en el tiempo que vivieron, desearon oír, leer y ver estas cosas que nosotros vemos y oímos y leemos. ¿Ve? Interesante estas cosas porque el doctor William Soto Santiago está diciendo que el doctor Bermúdez estaría diciendo
lo que ya ha sido dado. ¿Por quién fue dado la revelación apocalíptica? Por el arcángel Gabriel, de Apocalipsis capítulo 10, verso 1 al 6, que es el mensaje de los 7 truenos. ¿Ve? Eso es lo que tiene que repetir, porque Apocalipsis 22, verso 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Ve? Porque tanto el Espíritu de Dios en el profeta como la iglesia tienen que estar diciendo ambos las mismas cosas. No pueden estar diciendo algo diferente. Es la misma cosa siempre. No puede salirse de allí la gente. ¿Ve? ¿Y por qué el doctor Soto dice que si Dios tuviera que llevar a una de ellos dos, él le pediría a Dios que se quede el doctor Bermúdez? Sencillo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, verso 15, dice, cuando habieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me ama? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Ve, es un reflejo. Lo que sucedió en una dispensación, en la dispensación de la gracia, es un reflejo de la dispensación del reino. Es decir, el apóstol Pedro estaba representando al apóstol del Señor Jesucristo, el cual es el doctor Miguel Bermúdez Marín. Y este mismo cuadro que vemos aquí en San Juan capítulo 21 es lo que estaba sucediendo allí de forma sencilla. El Señor estaba dejando al doctor Miguel Bermúdez Marín sobre la grey. Y la orden es, apacienta a los corderos, apacienta mis ovejas. ¿Con qué? Con el mensaje de los 7 truenos que trajo el ángel fuerte, el cual es el arcángel Gabriel. Perdón. Esa es la orden. Más, como también en la dispensación de la ley hay una sombra, un reflejo, un tipo y figura. Eso también se tenía que cumplir en este tiempo. En el capítulo, allí ustedes encuentran 32 del libro del Éxodo, del verso 1 al 35, usted ve que cuando Moisés subió a la cima del monte Sinaí, ¿qué hizo Aarón? Hizo un becerro de oro. ¿Ve? No guardó la palabra que tenía que guardar. Él tenía que quedarse con la palabra que Moisés le había dado. Pero entonces él se dejó influenciar por los levitas de aquel tiempo, por los líderes que estaban allí, que habían salido de Egipto.
lo mismo que pasó aquí. Ve, Aarón, el Aarón actualizado, que es el doctor Miguel Bermúdez Marín, se dejó influenciar por todas aquellas personas que salieron. ¿De dónde? De Benecer. ¿Y qué pasó? Hicieron un becerro de oro. Eso no fue lo que el Señor le mandó a hacer al doctor Miguel Bermúdez Marín. La orden fue: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. No traer una religión babilónica. ¿Y qué es una religión babilónica? Una jerarquía en la iglesia. Un grupo de hombres que se hacen llamar líderes, y sobre esos líderes un líder. Esa es la jerarquía que desde el tiempo de San Pablo Dios ha estado luchando contra ese movimiento del enemigo. Y San Pablo dijo que a su partida los que estaban dentro y fuera harían eso, una jerarquía. Y eso fue lo que sucedió aquí. Hay una jerarquía establecida en estos momentos, en ese movimiento que comenzó el 1 de marzo del año 1974 por el doctor William Soto Santiago. Entonces dice el reverendo William Marion Branham en el libro de las edades de la iglesia gentil, en la parte de la doctrina de los nicolaitas, de la siguiente manera: Apocalipsis 2:15, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Ustedes recordarán, dice el hermano Branham, que en la edad de Éfeso expliqué que la palabra nicolaita viene de dos vocablos griegos: nikao, que quiere decir conquistar, y lao, que quiere decir laico. Nicolaita quiere decir conquistar al laico. Ahora, ¿por qué es esta una cosa tan terrible? Es terrible porque Dios nunca ha puesto a su pueblo, a su iglesia, en las manos de un liderazgo elegido que se mueve con mentalidad política. ¿Ve? Una jerarquía. Él ha puesto a su iglesia bajo el cuidado de hombres ordenados por Dios, llenos del Espíritu, que viven la palabra, que guían al pueblo por medio del alimentarse de la palabra. Él no ha dividido al pueblo en clases para que las masas sean guiadas por un sacerdocio santo. Es verdad que el liderazgo tiene que ser santo, pero así también tiene que serlo toda la congregación. Además, no hay un lugar en la palabra donde sacerdotes o ministros o semejantes son mediadores entre Dios y el pueblo, ni tampoco hay un lugar donde están divididos en su adoración al Señor. Dios quiere que todos lo amen y le sirvan juntos. El nicolaísmo destruye esos preceptos y en vez de separar a los ministros del pueblo, hace señores a los líderes en vez de siervos. Ahora esta doctrina empezó en realidad como un hecho en la primera edad. Parece que el problema está en dos palabras: anciano, presbítero, y supervisores, obispo, aunque la escritura muestra que hay varios ancianos en cada iglesia. Algunos empezaron, Ignacio entre ellos, a enseñar que la idea de un obispo era una preeminencia o autoridad y control sobre los ancianos. Ahora la verdad del asunto es que la palabra anciano indica quién es la persona, mientras que la palabra obispo indica el oficio del mismo hombre. El anciano es el hombre, el obispo es el oficio del hombre.
anciano siempre se ha referido y siempre se referirá simplemente a la edad cronológica de un hombre en el Señor. Él es un anciano, no porque él es elegido u ordenado, etcétera, pero porque él es de mayor edad, es el más maduro, preparado, no es un novato, es digno de confianza por razón de su experiencia y la prueba de muchos años de su experiencia cristiana. Pero no, los obispos no se apegaron a las epístolas de Pablo, sino que más bien fueron al relato de Pablo de la ocasión que él llamó a los ancianos de Éfeso a Mileto en Hechos 20. Y en el versículo 17, el relato dice que ancianos fueron llamados, y luego en el versículo 28, ellos son llamados obispos, supervisores. Estos obispos, sin duda, con mentalidad política y ansiosos de poder, ¿ve? Una jerarquía, insistieron que Pablo había dicho el significado de los obispos eran superiores al anciano local, con capacidad oficial solamente en su propia iglesia. Para ellos un obispo ahora era uno con autoridad extendida sobre muchos líderes locales. Tal concepto no era ni escritural ni histórico. Sin embargo, aún un hombre de la estatura de Policarpo se inclinaba a tal organización. Así que aquello que empezó como un hecho en la primera edad llegó a ser una doctrina literal. Y así es hoy. Los obispos todavía afirman que tienen poder para controlar a los hombres y tratar con ellos como deseen colocarlos en el ministerio donde ellos quieren. Eso niega el liderazgo del Espíritu Santo, quien dijo: apártame a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Eso es antipalabra y anticristo. Mateo 20, 25, 28. Entonces Jesús, llamándolo, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que se quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Pero vosotros no queráis, Mateo 23, 8, 9, que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llamáis Padre vuestro en la tierra a nadie, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ve usted que desde el tiempo de San Pablo, ese liderazgo llamado nicolaísta quería apoderarse de la iglesia. ¿Ve? Y esa jerarquía eclesiástica, desde aquel tiempo hasta este tiempo, ha estado gobernando las denominaciones y organizaciones que se dicen ser cristianas. ¿Ve? Pero el pueblo de Dios no está gobernado por una jerarquía. Está gobernado por el Espíritu de Dios a través de hombres. Nadie aquí es más grande que nadie. Aquí el grande es Jesucristo. Aquí el que guía es Jesucristo. Aquí el que coloca en un ministerio es Jesucristo. El que da dones aquí es Jesucristo. No un hombre. Por tal motivo, queremos decir, en el nombre del Señor Jesucristo, la advertencia que está en el libro de la edad de la iglesia predicado por el reverendo William Marion Branham, Apocalipsis 2:16. Arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé
contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué más puede decir él? Es decir, el Señor Jesucristo. ¿Puede Dios pasar por alto el pecado de aquellos que han tomado su nombre en vano? Hay una sola manera para recibir gracia en la hora del pecado. Arrepiéntanse, confiesen que están errados, vengan a Dios para obtener el perdón y el Espíritu de Dios. Este es el mandamiento de Dios. Desobedecer es muerte, porque Él dice: haré guerra contra ustedes con la espada de mi boca. La bestia hizo guerra contra los santos, pero Dios hará guerra contra la bestia. Aquellos que pelearon contra la palabra, un día hallarán la palabra peleando contra ellos. Es una cosa grave quitarle o añadirle la palabra de Dios para aquellos que lo cambiaron e hicieron con ella como quisieron. ¿Cuál será su fin? Sino muerte y destrucción. Pero todavía la gracia de Dios clama: arrepiéntense. Oh, cuán dulces son los pensamientos de arrepentimiento. Nada traigo en mis manos, simplemente a tu cruz me aferro. Traigo mi tristeza, me aferro de ser lo que soy. Me arrepiento de ser lo que soy y de lo que he hecho ahora es la sangre. Nada sino la sangre de Jesús. ¿Qué va a hacer? ¿Arrepentimiento o la espada de muerte? Depende de ustedes que tienen esa jerarquía allí. Dice aquí el reverendo William Branham también en el libro Conducta, Orden y Doctrina, en el mensaje de pregunta y respuesta, predicado el 3 de enero de 1954, página 81, de la siguiente manera: ustedes siempre miren la sombra si quieren saber lo que es positivo. Correcto. Mira allá atrás y verá lo que es. Ve, el Espíritu Santo dice: mira allá atrás. ¿Para qué? Y verá lo que es. Entonces vemos en el monte de Sinaí, estamos viendo allá atrás, en el monte de Sinaí, lo que sucedió allá. Y entonces dice aquí: y verá lo que es. ¿Cuándo? Ahorita. Un día, dice aquí el Espíritu Santo a través del reverendo William Marion Branham, había pecado en el campamento de Israel. Y unos hombres de la tribu de Leví sacaron sus espadas y fueron al campamento con Moisés y destruyeron todo lo que era pecado. ¿Verdad? Dios miró y dijo: por cuanto hiciste esto, te paraste por mí, todo esto te servirán a ti, y ustedes estarán en el templo como sacerdotes. ¿Es verdad esto? Ustedes se quedarán en el templo y el resto de ellos trabajarán y te traerán el diezmo y cuidarán de ti. ¿Es verdad esto? Pregunta aquí el reverendo William Marion Branham, haciendo alusión a Éxodo 32, verso 1 al 35. ¡Oh, aleluya! Si ustedes pueden ver qué era ese templo, verán que los levitas eran la novia. Y hoy, cuando el pecado está despertando a diestra y a siniestra, los levitas están sacando sus espadas. ¿Quién? La novia del Señor Jesucristo. La novia nacida del Espíritu Santo se está parando diciendo: Jesucristo en positivo es Jesucristo en negativo. Es el mismo. Pecado es pecado. Está mal hacer esas cosas. ¿Correcto? Ellos están de pie con una espada. Dios dice: venid ahora, bendito es mi Padre. Esa es la novia. De manera
que preguntamos, ¿qué va a hacer usted? ¿Arrepentimiento o la espada de muerte? Esto es, así dice el Señor. Han construido ese becerro de oro. Y ahí Dios está llamando por medio de la reprensión que corrijan ese error. De lo contrario, dice el Señor, vendré pronto a ti, pelearé con la espada de mi boca. Dependen de ustedes. Esta es una carta abierta al doctor Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga y les guarde.